un pinche papel que no vale ni el papel que está escrito ahí, porque además no se puede usar ni para papel de baño porque tiene tinta, ¿me entiendes? Al Estado hay que verlo como lo que es. Es el número uno en el crimen organizado. El dinero simplemente es un medio para lograr algo, no es un fin en sí mismo. Y en el mundo del fiat es prácticamente imposible para la gente ahorrar. ¿Por qué? Porque te tienes que ser un experto en el mundo financiero. Es moralmente imperativo ser libre y eso implica también ser responsable. Y el Bitcoin es una parte muy importante de eso, que te da autonomía y te abstrae de las reglas gobiernícolas, criminales, fraudulentas. Yo odio el tema de hablar de cripto. ¿Vamos a invertir en cripto? No, bueno. Bienvenidos una vez más a este podcast sobre Bitcoin. El episodio de hoy es muy especial ya que lo hago de copresentador con Lunaticoin, quien es el podcast número 1 de Bitcoin en habla hispana. Entrevistamos a don Ricardo Salinas Pliego. No solo es un empresario referente de éxito y de las personas más ricas de Latinoamérica, sino que además es bitcoiner. Abiertamente ha admitido tener cerca del 90% de su patrimonio en Bitcoin y eso significa que es una persona que defiende el derecho a la propiedad, que defiende la libertad y además es una persona que no tiene miedo ni pelos en la lengua a criticar su propio gobierno cuando hacen las cosas mal. En este episodio hablamos sobre su nuevo libro de Bitcoin Enlightenment, la iluminación de Bitcoin se llama. Hablamos sobre Bitcoin sin KIC, es decir, Bitcoin adquirido sin tener que dar toda la información. Hablamos sobre el uso de Bitcoin como moneda global. Hablamos sobre la posible adopción de Bitcoin en Argentina como moneda de curso legal. Hablamos sobre por qué el dinero fiat o el papel dinero que conocemos a día de hoy nos esclaviza, entre otras muchas cosas. Espero que lo disfrutéis. Ha sido un honor grabar este podcast. Sin más preámbulos, don Ricardo Salinas Pliego. Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por haber venido, por haberte presentado a esta invitación de Leo Inservidor para poder hablar un rato de Bitcoin. Me gustaría empezar rompiendo el hielo con algo bueno, yo estuvimos hablando en Riga hace unos meses con Pascal y de hecho fue la sorpresa que apareció tu nombre y Pascal nos dijo, no, pues de hecho vamos a publicar con Ricardo un libro de Bitcoin que se va a llamar The Bitcoin Enlightenment, Ending the Fiat Dark Age, un libro donde también estará Daniel. Y quería empezar por ello, porque esto, si no tengo mal entendido, va a salir dentro de poco. Sí. Y quería preguntarte, ¿por qué Bitcoin o por qué consideras que Bitcoin es iluminación? Ya, bueno, pues mira, todo está relacionado, como tú bien dices, sobre una filosofía de vida, sobre una filosofía de la vida y lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces nosotros hemos vivido todos por muchos años, o sea, la vida de ustedes y la mía ha transcurrido en un entorno de un Estado grande, opresor, estafador, parte del crimen organizado, te cobra derecho de piso. Y un instrumento fundamental para que exista el Estado actual opresor es precisamente la moneda fiat, que es lo que le llamo el fraude gigante, el fiat fraud, ¿no? Entonces, como que esa es la línea que a mí me ha conducido a través del tiempo, porque desde muy joven me educaron a reconocer lo que era el fiat fraud, y de hecho, tanto mi abuelo como mi padre, pues me convirtieron en lo que se llama un gold bug, ¿no? Y eso está relacionado pues, con la filosofía de vida, como es el objetivismo de Rand, el liberalismo, de todos los pensadores liberales, desde Hayek, Hopper, Rothbard, hasta atrás, ¿verdad? Y eso es lo que me ha metido a mí al asunto del Bitcoin, porque como dice por ahí, ¿no? Fix the money, fix the world, ¿no? Y en ese sentido, eh, salió la idea de hacer este libro y bueno, pues vamos a ver, o sea, a ver qué tal nos va. ¿Y por qué el dinero fiat, el dinero papel, nos esclaviza? Bueno, pues porque la gente no se da cuenta que ahora sí que el papel no vale nada, ¿no? Ni el papel que está, ni el papel que se usa para imprimir los billetes, mucho menos el digital, pues no vale absolutamente nada. Entonces, la capacidad del gobierno de fabricar valor
y de fabricar poder de compra, donde a todos los demás nos cuesta un esfuerzo de vida tremendo conseguir ese valor, pues es un fraude, una estafa gigante para la gente, ¿no? Entonces, claro, como el gobierno tiene esta fuente de riqueza, pues no es riqueza, pero fuente de poder de compra, pues arrasa con los individuos y se le facilitan todas las barbaridades que hace el Estado, ¿no? En el libro hablas de varios casos de uso que a mí me gusta porque sale la coletilla de prácticos, ¿no? Porque a veces hay casos de uso pues que quizá la persona le queda muy lejos. Y de hecho dices que Bitcoin presenta una protección a la inflación con también la coletilla de en el medio largo plazo, o sea, no esperemos que quizá nos pueda proteger en un corto plazo. Es una tecnología del ahorro y es el colateral perfecto, ¿no? Sí. Luego, en otras entrevistas también has mencionado que Bitcoin tiene esa característica que te gusta, que es inconfiscable y que tiene la virtud de poder mover valor a la otra punta del mundo en cuestión de segundos. Sí. Y cuando tú miras estas cosas dichas así, podrías pensar, bueno, pues esto no parece complejo y esto parecería que cualquier persona lo debería poder entender y sentirse atraído por Bitcoin. Sí. Pero aún así, da la sensación que mucha gente, a la mínima que se lo intentas explicar, dice, ay, no, esto es muy difícil. No. Sí. ¿Consideras que Bitcoin tiene un problema de complejidad? No, tiene un problema de que la gente es ignorante, nada más. Entonces, la gente que se ilumina y que se educa, pues le entiende muy fácil, ¿me entiendes? Pero el problema es que la gente es ignorante, no saben. Y es precisamente por eso es el agravio de la estafa del Estado, porque el Estado los estafa a todos sin que se den cuenta. Ahora, una vez que la gente se da cuenta, pues ya no lo estafan tan fácil, ¿verdad? Y el tema del Bitcoin también, hay que considerar que es una innovación fantástica, monumental, que va a cambiar la forma de relacionarnos como hombres hacia el futuro. Va a cambiar porque es un dinero bueno. Y cuando hay dinero bueno, entonces se resuelven muchos problemas actuales que tenemos como sociedad. Pero esto es muy nuevo, ¿me entiendes? Se inventó en el 2009. Estamos apenas en el comienzo de la revolución de la conciencia y en el comienzo del camino de educación de millones, de miles de millones de personas, ¿no? O sea, si tú te pones a ver, o sea, bueno, tienes que estudiar un poco, ¿no? Pero la historia del dinero y cómo este dinero ha ido evolucionando a través del tiempo en la humanidad, pues es muy interesante porque el primer dinero, pues eran conchas o piedras o algunas cositas, ¿no? Y poco a poco el dinero evolucionó y vamos a decir que llegó a su máxima expresión con el token del oro realizado en un billete fiat. Un billete fiat antes de la debacle, digamos, de Inglaterra y en la posguerra y de Estados Unidos en 71, el billete era un token y decía, we shall pay to the bearer such and such in gold, ¿no? O en silver. O sea, era un token que se podía redimir por metal. Y el metal era lo que había anclado a la humanidad como dinero por muchos años. Cuando llegamos a ese punto, pues pensamos, bueno, pues ya, qué bien, esto es lo máximo, porque es mucho más conveniente intercambiar tokens físicos, ¿no? En lugar de unas bolsas de dinero, ¿no? Es mucho más conveniente. Y todo muy bien, nomás que luego viene la estafa, ¿no? Se adjudican el monopolio de la emisión de tokens, los gobiernos, y empiezan a estafar a la gente emitiendo más papeles donde no hay moneda, y ya con el tiempo los demás deciden, pues ya no significa nada, es un papel, un pinche papel, que no vale ni el papel que está escrito ahí, porque además no se puede usar ni para papel de baño, porque tiene tinta, ¿me entiendes? Entonces, es increíble cómo la gente se dejó estafar y pensó que estos billetes de papel eran una maravilla y que eso significaba valor, ¿no? Entonces, el tema que a medida que la gente se concientiza de que está siendo estafada, entonces busca una protección.
Y por eso, pues la predominancia del dólar, ¿no? El dólar es la estafa, era la estafa menos mala, comparada con Zimbabue o con Argentina o con México, ¿no? Pero claro, pues los gringos ya se les pasó la mano también y ya están estafando, pero en gran escala, ¿no? Entonces ya no hay de otra más que buscar otra moneda. Y entonces regresar al metálico oro-plata, pues no es viable. Por eso el Bitcoin es el dinero digital del futuro. Y estamos muy temprano todavía, mucha gente no lo ha descubierto. Se está monetizando el Bitcoin. Y así como cuando cuando la plata se desmonetizó a fines del 800, bajó de valor. Pero cuando un activo se monetiza, por ejemplo el Bitcoin, sube de valor en relación a otras cosas y es lo que estamos viendo ahorita. Sí. Buenísimo esto que dices de dinero, Leo. Sí, ¿qué opinas de que Bitcoin se acabe convirtiendo en una moneda de uso corriente para todas las transacciones? La hiperbitcoinización, lo que llaman. Es muy interesante, o sea, no creo que sea su función. Eh, es como el oro. O sea, el oro fue moneda de curso legal por muchos años y llegó a su apogeo ahí por el 900, digamos. Pero es difícil transportarlo, es difícil almacenarlo, te lo roban, ¿no? Entonces, el Bitcoin también, o sea, es más bien un almacén de valor, pero a diferencia del oro se puede transportar muy fácilmente, se puede verificar, no te lo falsifican, es muy difícil que te lo roben. O sea, entonces, su función es para mí como almacén de valor. Resulta que también se puede transferir, pero yo no veo la necesidad, digamos, de ir a comprar un café con un Bitcoin, ¿me entiendes? O sea, sí se puede, pero vamos, es un poco impráctico por los 10 minutos del blockchain time, ya sabes, ¿no? Pero claro, pues está el nuevo Lightning, ¿no? Que funciona muy bien y que también es Bitcoin, o sea que no dudo que se hagan second layers, tokens de second layers, o sea, tokens que representan otro token, que es el Bitcoin, ¿no? Y que son más fáciles de manejar. Esto está muy bien, además todo lo que estabas explicando antes de que se está monetizando y a colación de lo que decía ahora Leo, tengo una frase tuya de una entrevista, creo que es de hace un año, 2 años, Ujú. y esta frase decías, la discusión de si es una moneda o no, de Bitcoin, no ayuda a su entendimiento. Pues no, Bitcoin es un activo, claro, ¿de acuerdo? claro. Y ya, pero aquí mi pregunta, la que te quería hacer es, los bitcoiners nos gusta mucho posicionarnos, agarrar contexto y entender la historia del dinero, para sobre todo saber por qué el fiat es malo, ¿sí? Claro. Pero no dejamos de poner ahí a Bitcoin como la siguiente gran revolución. Pero, y también hablamos de que se monetiza y de que se puede utilizar como medio de intercambio si lo deseamos. Genial. Pero luego, cuando nos podemos a preguntar si veremos esa hiperbitcoinización, sí que se le ven grietas y parecería que no esperamos que realmente se convierta en el dinero del día a día. Y aquí la pregunta es, si el fiat es tan malo, si Bitcoin parece que no se va a convertir en el dinero del día a día, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿estamos condenados a vivir con fiat siempre? Ujú. Está interesante. Mira, yo pienso que el fiat hay que verlo como un token, ¿no? Es igual, es un token. Es un token que happens to be que es físico en su mayoría, pero también es digital. Entonces, ese token tiene una peculiaridad que no sirve para nada, o sea, no es intercambiable por nada más que por otro pinche token, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, si tú compras un stablecoin como Tether o Circle, pues en teoría tú entregas el token y te dan un token fiat. Y luego con ese token fiat vas y compras un café. Entonces son tokens, todos son tokens. O sea, lo único real son las monedas de oro, ¿verdad? O las barras de oro, ya más tipo activo, pero las monedas pues, también son activos hoy porque no tienen curso legal, o sea, tú no puedes pagar nada con una moneda de oro. Eh, y el Bitcoin, porque ese token sí no tiene ninguna contraparte. O sea, nadie tiene que redimir el Bitcoin, simplemente es tuyo y lo intercambias. Entonces, hay mucha confusión entre la gente sobre qué es dinero, qué es moneda. Pues la verdad, eh, para mí que hay fiat, que es una estafa,
y hay activos y se intercambian. ¿Y por qué se intercambian? Porque la gente quiere. Entonces, yo no veo tan difícil, o sea, es más, bastante sencillo y trivial tener un token intercambiable por Bitcoin que se pueda circular en pequeñas denominaciones y con mucha rapidez, como el concepto de Lightning, ¿no? Un second layer de Bitcoin y ese es el token, un token sobre Bitcoin. Y ese sí se puede monetizar en todo el mundo, no tiene ningún problema, ¿no? Pero Ahora, sería estamos Bitcoin, condenados aunque fuera yo creo que sí estamos condenados a estar con fiat mientras esté el Estado opresor, el Estado gigante, el Estado estafador, mientras exista ese Estado, pues necesita tener el fiat y necesita que sus súbditos se lo traguen, ¿no? O sea, que los bitcoiners estaremos condenados entre muchas comillas, porque no es tampoco tal condena, Mm, pero a estar utilizando Bitcoin o atesorando riqueza en Bitcoin y en el momento en que queramos consumir, pues a lo mejor ir vendiendo lo que necesitemos para el mes o para la semana o algo por el estilo. claro, eso y además un bitcoiner inteligente tomaría prestado en fiat y estaría corto fiat y largo Bitcoin, ¿no? Sí, porque un bitcoiner algo sofisticado también. bueno, pues no, pues es que es simplemente la lógica a lo que te lleva, ¿me entiendes? Eh, si tú te das cuenta que este es un activo que se está monetizando, que se está revaluando y que cada día va a valer más, tú no te quieres deshacer de ello. Y si por otra parte ves que la gente utiliza este otro activo que se llama fiat y que constantemente se está depreciando por la estafa del Estado, pues lo que quieres es deber en eso, ¿no? O sea, es obvio. Muy bueno. Bueno, sea lo que sea que sustituya a fiat, ya sea propio Bitcoin o sea una alternativa, este activo se encontrará también con los problemas que tiene Bitcoin de AML, KYC, Bueno, y usted como propietario de banco, Estado pues tiene que lidiar. opresor no quiere que la gente utilice este token nuevo porque sabe que si la gente se da cuenta de la estafa que es el fiat, pues no lo va a usar, ¿no? Entonces el Estado, en general los estados, todos son lo mismo, y particularmente ustedes ahí en la Unión Europea, es una desgracia lo que hacen los gobiernícolas de allá contra ustedes, ¿no? Es increíble lo que pasa en Europa. Realmente es lamentable en todo sentido. Cómo Se deja bailar por todos los lados. se dejan manipular y mangonear por el Estado de una manera increíble. No comprendo. Nosotros acá en México somos bastante más salvajes y no nos dejamos, ¿no? Qué absurdo se ha vuelto todo esto, dónde ha quedado un poco la libertad de transaccionar y de crear negocios sin estar dando explicaciones sobre todo continuamente, ¿no? No, es increíble. Mira, nosotros, o sea, yo soy banquero, pero porque pues sé cómo manejar el fiat y por eso me metí al negocio de banca, ¿no? O sea, si te ponen esas reglas de juego, pues tienes que jugar con esas reglas, ¿no? Pero te anticipo, o sea, la gente piensa que tiene su dinero, la gente tiene un concepto muy extraño, ¿no? Dice, gané este dinero porque trabajé o lo que sea, y voy al banco y pongo mi dinero ahí, y mi dinero está en el banco. Pues no, así no es. Es otra vez una gran ignorancia, ¿verdad? De parte de la gente. Lo que sucede es que tú vas al banco y le prestas tu dinero al banco y ya no es tuyo. Ahora tienes una cuenta por cobrar contra tu banco. Y ese banco al cual recibió en préstamo tu dinero, ahora se voltea y piensa hacer cómo va a hacer negocio con ese recurso que tiene. Y entonces se voltea y se lo presta al gobierno o se lo presta a alguien para una casa y se incurre en el pecado original de la banca, ¿verdad? El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Pedir prestado a corto plazo, invertir a largo plazo. Y tienes un mismatch de activos. Y entonces ahí otra vez entra la sociedad del banquero con el Estado. Porque el Estado le conviene que haya banqueros que le presten dinero. Y dice, bueno, y si un día te metes en problemas, pues yo te apoyo, aquí está el backstop, ¿no? Del prestamista de último recurso. Y así es como funciona el sistema de banca y fiat. La gente ni está tu dinero en el banco, ni es tu dinero. Entonces, cuando dices, voy por mi dinero, el banquero dice, no. Mire,
yo quedé de devolverle su dinero cuando pueda y quiera. Hmm. Y Eso si no parece me mentira que parece estemos en el vestido que 2025 y usted sigamos desea, igual. sí, pues entonces no se lo doy, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Eh? Sí, pero la realidad es que la gente, o sea, sigue pensando esto. Cuando todos abrimos una cuenta, hay un montón de letra pequeña que se tiene que firmar, ¿no? Y entiendo que en toda esa letra pequeña es donde tú estás aceptando todas esas condiciones. Pero en el momento en que tú depositas ese dinero a cambio de unos servicios bancarios, ya sea de préstamos o ya sea de para poder hacer transferencias digitales, que hasta hace nada era lo único que teníamos para hacer transferencias digitales, pues tú ya estás aceptando que ese dinero lo has cedido y no está ahí. ¿No? Lo que pasa es que Bueno, es increíble que en 2025 sigamos con esa noción de que un banco funciona como un depósito de los del 1800, ¿no? Cuando para es- depositar dinero tenías que pagar por ello. claro, No porque te lo están tenías, porque almacenando. Claro. Si el banco te hace un servicio de guarda y almacén y custodia, pues te tiene que cobrar por ello, ¿no? mm, sí, pero Por eso está muy digo, bien que la ignorancia de la gente es extraordinaria. Y por eso la estafan tan feo los gobiernos, ¿no? Es muy triste todo esto, ¿eh? mm, Mira, me acuerdo, hace unos años pasó en Líbano una crisis tremenda con el Banco Central del Líbano eh, y quebró el país, ¿no? No conozco bien los detalles, pero me acuerdo vívidamente un montón de gente en las puertas del banco y la televisión ahí, ¿no? Y decía, es que yo aquí puse mi dinero y yo sé que ahí está mi dinero y quiero que me lo devuelvan. No, hombre, qué ternura, caray. Pobres cuates, o sea, no tienen ni idea, ni estaba ahí el dinero ni se los van a devolver. Entonces, es muy triste, ¿no? mm, hay un engranaje aquí que desengranar. Porque también la gente llega a ese pensamiento por una razón, y es que, al menos en Europa, sé que en Estados Unidos también, y entiendo que en México igual, hay el fondo de garantías Mm, que, digamos, el Estado, ese prestamista de última instancia, es como que protege una cierta cantidad. Y entonces es esa pérdida de responsabilidad por parte o sea, esa responsabilidad que toma el Estado haciéndote de papá para que tú no te tengas que preocupar, es lo que hace que muchas veces la gente pues sienta que tiene su dinero ahí, ¿no? Porque cuando vaya a ir todo mal, papá Estado va a venir a rescatarles. Pero es esa pérdida de responsabilidad lo que hace que también la gente esté dormida. Y eso es lo que los que estamos en Bitcoin, los que estamos en la libertad, ya sabemos que no es casual, claro. que es algo muy interesado y muy buscado. Claro. A ver, le estás dando justo el clave. Por eso empecé diciendo que todo esto tiene que ver, mi convicción del Bitcoin tiene que ver con una filosofía, con una concepción de vida del hombre y de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, si uno cree y uno propone la libertad como criterio fundamental de la existencia del hombre, la libertad. Y mira, no nada más por el aspecto utilitario, porque la libertad funciona para dar mejores resultados. Eso es un aspecto utilitario, no. Por el aspecto moral. Porque Uh -huh. así como, curiosamente, no puedes justificar un hombre esclavizado, ¿no? Eso sí está ya como muy claro en el mundo, el rechazo hacia la esclavitud, ¿verdad? Ya, pues, imagínate una redada a África y traer unos negros y encadenarlos y traerlos a cortar caña a México. Pues eso ya no sería impensable hoy en día, ¿no? Ah, pero el Estado te esclaviza a través de la confiscación del producto de tu trabajo y eso no es problema. Entonces, Totalmente. es una estupidez. Y aguas, porque ustedes en Europa particularmente están muy avanzados con el tema este de la moneda del Banco Central digital, ¿no? Central Bank Digital Currencies. Esta cosa es el peor fraude y la peor estafa habida y por haber. Y están a punto de encajárselas a ustedes, ¿no? Entonces, ese sí es peor que todo porque tu valor, por el cual trabajas, te lo dan en este token y ahora el Estado tiene el poder de decir exactamente cómo y cuándo vas a poder disponer de ese token. Es una cosa increíble.
Sí. Increíble, Sé totalmente. que Leo tiene una pregunta aquí, pero es que conectado con todo esto que te decía Leo de las regulaciones, yo también incluiría también el Bank Secrecy Act, que está empujando, es una legislación americana, pero viene empujando en todo el mundo vía Gafi y demás, o el FATF, creo que es en las siglas en inglés, bueno, el Force Action Group este que tienen para temas financieros, vienen empujando todas estas regulaciones y conectado con lo de las CBDCs que tendrán un control total de todo lo que tenemos en cualquier momento y ese flujo, están intentando, en cierta manera, parametrizar al hombre algo, o sea, nosotros somos animales evolucionados y tenemos ese instinto y en los negocios se nota un montón, ¿no? La parte emprendedora sin ese instinto no existiría. Y da la sensación que con toda esta regulación bancaria, con este futuro distópico de las CBDCs, ellos creen que nos pueden meter como cual máquinas en un algoritmo y que van a poder hacernos mover de lado a lado y se olvidan, están desnaturalizando la esencia humana y el humano no va a encajar ahí, o sea, es que está condenado al fracaso por eso. Pues mira, coincido contigo a nivel intelectual, pero a nivel realidad, si tú ves lo que pasa en Europa, mira, dicen que Europa es un museo. No pasa nada, no hay emprendimiento. Es. Es un museo. Y claro, vamos todos felices a Europa a ver el museo. Pero además, déjame decirte, Europa es un zoológico, donde ustedes son los animales puestos en jaulas y viven bien seguros y les dan de comer todos los días y todos son iguales. Me A gusta. ver. Y Leo. entonces por eso les van a dar de comer con sus tokens del CBDC. Es una cosa horrible. Esclavizados al 50%, ¿no? Pues casi al 100, amigo, porque si ves la carga fiscal que ustedes están pagando, porque no nada más eso, a ver, la carga fiscal no nada más son los impuestos que nos quitan por la nómina y eso, no, es el IVA del 22% y es el impuesto a la gasolina y es el impuesto a la importación y va, y es el impuesto a la energía porque tiene que ser limpia, qué barbaridad. O sea, han hecho de verdad un museo y un zoológico. Y no entiendo yo qué pasa con los europeos, por qué consienten una cosa así, ¿no? Estamos dormidos totalmente. Pero hay un ¿Qué, camino, por eso el mundo del Bitcoin es como que te abstraes y te vas a otro universo, ¿ves? O sea, aquí estás en esta porquería, pero si tú retienes tus ahorros en Bitcoin y te sales de este universo, pues ya te puedes reubicar en cualquier parte del mundo con tu valor, con el producto de tu trabajo y no le tienes que pedir permiso a nadie, ¿no? Nomás te vas. Y por eso el terror que tienen los estados a que crezca el Bitcoin, ¿verdad? ¿Y cuál sería la lección más importante que ha aprendido tras años de gestionar banca? La lección Bitcoiner, digamos. ¿Qué lección ha sacado a favor de Bitcoin en ese sentido? O sea, yo empecé a ver el Bitcoin como una especulación financiera de que, pues mira, el primero lo compré en $400 y al mes ya estaba en 800 y pensé que yo era un genio de la inversión, ¿no? Pero, y con el tiempo, pues terminé vendiendo eso como en 17,000 y hice un muy buen negocio financiero, pero en ese momento yo no le entendía al Bitcoin. Lo veía como una acción, ¿me entiendes? Que compras y vendes. No, y entonces con el tiempo pues me fui educando y hay unos libros muy buenos, específicamente los libros de Saifedean Amos, The Bitcoin Standard y The Fiat Standard. A mí esos libros me abrieron el panorama y me ayudaron a articular de manera ya precisa lo que es el fraude del fiat. Entonces, una vez que te das cuenta que te están defraudando con el fiat, pues tienes que buscar la salida. ¿Y cuál es la salida? Pues el Bitcoin. Y entonces te empiezas a educar más y entonces viene Broken Money y Gradually Then Suddenly. Y todos esos libros que son muy buenos, pues te educan y dices, caray, pues ¿cómo me voy a proteger, verdad? Porque yo no quiero ser estafado. Y entonces empiezas a ver el Bitcoin de otra manera. Empiezas a ver como la moneda base, como el ahorro, no la moneda, como el activo base en el cual debes de posicionar la mayor parte de tus ahorros. ¿Ah? ¿Por qué?
Bueno, pues porque va a ser muy buena inversión. Pero eso también me lleva al tema de que, pues, ¿para qué es el dinero, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ganamos dinero? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué? Pues, bueno, en un nivel, digamos, uno trabaja, pues porque pues, con eso vives y mantienes a tu familia, existes, ¿no? Pero bueno, también uno piensa que hay que ahorrar para la vejez, para tus hijos, para tus nietos, ¿no? Y al final del día, el dinero simplemente es un medio para lograr algo, ¿verdad? No es un fin en sí mismo. Entonces, claro que tienes que vivir bien y tienes que tener una casa donde vivir y tienes que tener la ropa que necesitas y el coche y el viaje. O sea, todos son, digamos, gastos de vida que unos pueden pagar más y unos pueden pagar menos. Pero el tema es qué haces con el remanente, ¿no? Y el remanente pues, se tiene que ahorrar. Y en el mundo del fiat es prácticamente imposible para la gente ahorrar. ¿Por qué? Porque te tienes que ser un experto en el mundo financiero por el fraude del fiat. Somos muy pocos los que somos expertos en el mundo financiero. Entonces la gente acaba perdiendo más que en su ahorro. Mientras que cuando es el Bitcoin no tienes que hacer nada, nomás lo pones ahí y te sientas y ya. Y todo vale menos en términos de Bitcoin, ¿verdad? Como el ejemplo de las casas, ¿no? Yo le digo mucho aquí a mis amigas de mi mujer, y las molesto, le digo, a ver, tú tienes una casa, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la compraste? Ah, es muy buena inversión. Y digo, no, es un gasto. Estás en tu casa gastando tu dinero porque quieres vivir muy bien en tu casota. No, es que es una inversión. Le digo, a ver, si es una inversión, pues ha sido muy mala inversión, porque esta pinche casa hace 5 años valía 100 bitcoins y ahorita vale 3. ¿Qué clase de inversión fue esa? Ah, no, pues es que... Entonces, la inversión es otra cosa y el gasto es otra, ¿no? Yo digo, sí tienes que tener dinero para gastar y vivir bien, incluyendo tu casa. Pero el ahorro no me lo confundas, ¿no? Particularmente el bien raíz, el real estate, es un pésimo vehículo de ahorro. Pésimo. Ve las casas de Malibu que se quemaron. Sí, en real estate podríamos estar ahora, sobre todo hay estas gráficas donde comparan la gente se siente muy feliz habiendo comprado una vivienda y que se haya revalorizado, no sé, $50.000 o lo que sea, Tío, y lo que tienen que aplicar es inflación también, ¿no? claro, Y ver si esos 50.000 son tales, porque a lo mejor sí que han ganado, a lo mejor han ganado $15.000 descontando inflación, claro. pero ¿y todos los dolores de cabeza? Y todos los impuestos que te hacen pagar por tener una vivienda, porque eso sí que es controlable por el amigo Estado y quieren su parte, ¿no? Entonces, sí, al final del día me gustaría si la gente entendiera, incorporara el coste de la inflación y el interés compuesto de esta inflación en el tiempo, Sí. si realmente lo verían como una tan buena inversión y también que contabilizaran el tiempo, que un inmobiliario, cuando empiezas a invertir inmobiliario que no es el inmobiliario donde vives, si contabilizas todo el tiempo que es inmobiliario, te da dolores de cabeza. Y ahí yo creo que las cuentas no salen tan bien. Pero quería hacerte una pregunta porque cuando hablas, haces entrevistas, tienes cero compasión por las criptomonedas, ¿no? Todas las shitcoins, todo el estercolero ese, No. cero compasión. Salvo stablecoins, cero compasión. Menos en alguna entrevista te he pescado que no es que le prestaras mucha atención, pero que veías interesante esa parte de la privacidad que podía tener alguna cosa como Monero, ¿no? Que decías, es que esto de la privacidad es algo que quizá con Bitcoin nos tendríamos que revisar en algún momento, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo te quería preguntar, no por ese lado, no por hablar de shitcoins ahora, sino por el lado del Bitcoin que no toca la regulación. Porque, a ver, tú tienes un banco, estás en el grupo y además el titular siempre queda muy bien, el billonario, no sé qué, billonario en términos americanos, ¿no? Porque los billions españoles son un poquito más difíciles. Está bien. Pero bueno, todo se andará. Pero el fiat eso va acercando esas cantidades, los va acercando poco a poco. Pero claro, alguien podría pensar que tú eres pues pro compliance, pro gobierno, pro todo, esos que no te conocen mucho. Yo quería saber tu opinión
de qué opinas de este Bitcoin que le llaman Bitcoin sin KYC, Bitcoin que se intercambia peer-to-peer sin tener que estar dando explicaciones y cómo también se hace una persecución por parte del Estado a todas las herramientas que los desarrolladores intentan hacer para que en Bitcoin sí que tengamos un poco esa privacidad. ¿Cómo ves tú todo este mundo? Yo le diría paralelo, pero al final es como un poco para lo que se inventó Bitcoin, ¿no? También para ese peer-to-peer. Sí, o sea, francamente, si yo dijera la peor crítica al Bitcoin, pues es la falta de privacidad. O sea, ahí sí, qué lástima que no es 100% privado, ¿no? Porque pues a través de la inspección del blockchain pues, es muy fácil dar con las direcciones. Y, y este es un peligro, ¿no? Es un peligro. Y además está muy complicado porque no sé si a lo mejor si tú hiciste algo mal, estafaste a alguien y cobraste un rescate con Bitcoin y esos Bitcoins están ya señalados y luego tú los pasas y me llegan a mí, fíjale, ahora pues yo por qué iba a saber lo que tú hiciste allá. Esta es una cosa muy triste del Bitcoin. Creo que se puede resolver muy bien con los tokens de Layer 2, pero más o menos no muy bien porque, pues bueno, el blockchain es lo que es, ¿no? El blockchain pues, es transparente y es auditable y es lo que le da la certeza al coin. Yo espero que haya, estoy seguro que hay mucha gente inteligente pensando en este tema y que lo va a resolver. Ahora, existe también el exchange como el que tú conoces, ¿no? El BISC, que es un peer-to-peer marketplace, y me parece extraordinariamente buena idea. Pero no elimina el tema de que si tú agarraste un Bitcoin por una cosa criminal y me lo pasas a mí, ahora yo tengo el problema, ¿no? Eso no lo elimina. Y tiene el problema también de una falta de liquidez, porque pues, son volúmenes muy pequeños, ¿no? Entonces, tiene sus problemas. El Bitcoin, por ejemplo, tienes que ir a un exchange grande y centralizado para manejar grandes cantidades. Ahí es un punto de falla para efectos del Estado. Pero tienes también la ventaja de que ese exchange puede estar en muchas partes del mundo, no tiene que estar en un lugar, ¿verdad? No tiene que estar en Nueva York. Por ejemplo, el mercado de acciones de Nueva York, pues, todo tiene que pasar por ahí sí o sí, ¿no? Y pasa por comprar un dólar. Pero déjame regresar al tema de los criptos. O sea, yo odio el tema de hablar de cripto. ¿Vamos a invertir en cripto? No, bueno. ¿De qué estamos hablando? No aceptable. Porque es un pensamiento débil, un pensamiento equivocado. No te dice nada. O sea, hay tanta basura en el mundo cripto que no nos podemos hablar. Entonces, sí, yo distingo entre dos cosas. O sea, el Bitcoin, que es lo importante y lo central, y luego los tokens digitales, como los stablecoins, que sí tienen una función muy interesante los stablecoins, porque tú puedes tener dólares en stablecoin sin tener cuenta de banco en dólares. Y eso es muy importante para el resto del mundo. Y para todos, porque abrir una cuenta en un banco norteamericano como extranjero, bueno, pues, es un calvario. Ya a mí me cuesta trabajo. A mí. Ahora, no quiero pensar a un compañero africano o un compañero de la India, pues ¿cómo voy a tener una cuenta en dólares? Pues imposible. Entonces, la única alternativa que tiene para transaccionar en dólares, pues es un stablecoin en dólares y un wallet. Y es increíble que no se use más, ¿eh? Yo creo que va a explotar el tema de los stablecoins en monedas fiat, bueno, en dólares particularmente. Nosotros somos parte de un consorcio que está tratando de emitir un stablecoin por el peso mexicano. También con motivo de desintermediar un poco el sistema bancario. Es que yo soy como el caballo de Troya en el sistema bancario, ¿no? Relacionado con esto, hay una noticia de hoy, es que ha salido de la cárcel este chico, Ross Ulbricht, Sí, qué buena que noticia. llevaba 12 años. Pues bien, te quería preguntar esto, ¿qué opinas? ¿Cómo lo has visto esto? Fíjate que es muy interesante para que veas cómo la ignorancia
está en todas partes, hasta conmigo. Yo era ignorante del caso de Ross, hasta ayer que supe que lo liberaron y dije, bueno, ¿y cómo estuvo esto que lo metieron a la cárcel y por qué? Y entonces me empecé a meter y a leer toda la reseña. Es terrorífico lo que le hicieron al chico este. O sea, 2 cadenas perpetuas más 40 años por haber Sí, hecho un cherry on the marketplace. top. O sea, no puede ser. Es el abuso, ¿verdad?, de los gobiernícolas. Esto fue en época de Obama, ¿no? Para que veas, ¿no? O sea, el respeto del Estado por el individuo, no, hombre, es una cosa épica. Entonces, pues, me sorprendió, la verdad, que Trump haya cumplido con su palabra, porque este Trump es un personaje de contrastes, ¿no? Tiene cosas muy buenas y tiene cosas terribles, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hizo lo correcto y lo soltó. Me da mucho gusto. 21 de enero, ¿no? Los 21 millones de bitcoins. Sí, buen número. 21 de enero del 25, pero estuvo, creo que 11 o 13 años en la cárcel el pobre cuate. Una cosa bárbara. Bárbara. 13 años. Muy triste lo que Es pasó, la pero bueno. demostración de que es la demostración de que el Estado, a la que tú le tocas algo de su línea de financiación, se va a poner muy agresivo y va a querer dejar cabezas de turco, ¿no? Eso es lo que parece que fue Ross Ulbricht, una cabeza de turco, para que nadie se animase a hacer esto, de la misma forma que también hacen con los desarrolladores de privacidad, que a los primeros que han enganchado ya para someter, que el miedo sea el reinante y que Claro, la gente recuerde quién está al mando. claro, claro. Es lamentable lo que hace. Es que mira, al Estado hay que verlo como lo que es. Es el número 1 en el crimen organizado. Sí. Y ya cuando lo ves así, pues ya sabes con quién estás tratando, ¿no? No hay que tener ilusiones sobre esto. Son unos criminales y unos estafadores. Sí, me gustaría saber, ¿qué te hace ser más optimista sobre Bitcoin en 2025? ¿Qué te hace ser más bullish? Mira, Michael Saylor ha hecho una labor extraordinaria para educar a las personas. En una de sus pláticas recientes, o sea, en varias de sus pláticas, saca un chart, ¿no?, con el tamaño relativo del valor de ciertos activos, ¿no? Entonces sale ahí Bitcoin vale 2 trillones, es un cuadrito así chiquito. Y el oro vale 16 trillones, es un cuadro más grande. Y las acciones del mundo valen 140 trillones, un cuadro así. Y los bonos son 200 trillones, no sé. Entonces, cuando dices, a ver, si los resguardos de valor en el mundo moderno son los bonos, que es la peor estafa en moneda fiat, son las acciones que están llegando a unos precios insospechados y a unos múltiplos inmanejables, nunca vistos. Y son de ese tamaño, que son, ponle 400 trillones. Y el Bitcoin son 2. No tiene más que duplicar, triplicar o cuadruplicar su valor. Ahora, no es cuestión de que sea mañana, ¿me entiendes? No. Es simplemente eso va a ser. Y ahí mi consejo para los que tienen Bitcoin es, olvídense de estar entrando y saliendo. Esto es entrar y punto. Solamente debes de salir del Bitcoin cuando quieres gastar en algo que tú quieres. Pero no vas a cambiar de Bitcoin para ahorrar en otra cosa. Eso sí es una estupidez mayúscula. Y eso me recuerda a otro tema que no hemos tocado, que el tema del ambiente inflacionario y el terror que le tienen los gobiernícolas a la deflación. Qué barbaridad. Cuando la deflación es lo natural y lo correcto y lo que genera el progreso. O sea, ahí hay un amigo, me parece que creo que es Jeff Booth, ¿no?, el que escribió sobre Sí, las ventajas del sobre la Bitcoin deflación. y la deflación. ¿Sí? Y la gente la han condicionado a pensar que la inflación es muy mala, pero que una inflación del 3% está muy bien. No,
No, no, no. Lo único bueno y que está bien es que hay una deflación constante de todo, agresiva, y que te permite siempre comprar más con tus ahorros. Eso sí es completamente opuesto. Tenemos que llegar a ese mundo, pero pues pasa por la educación, ¿verdad? ¿Cómo ves lo de las Bitcoin Strategic Reserve? Son las reservas estratégicas de Bitcoin en Estados Unidos o en El Salvador, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver. Bravo por el presidente Bukele que se le ocurrió, fue el primero y en contra de la opinión de todo el sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, o sea, y se puso, digo, voy a comprar Bitcoin. Bukele tenía una cosa que en su país, en El Salvador, la moneda de curso legal era el dólar, y ya había sido el dólar desde hace muchos años. Entonces no tenían una moneda patriótica, digamos, ¿no? Como podía ser la lempira o el quetzal o el peso o lo que fuera, ¿no? Entonces para ellos decían, bueno, pues si estamos en dólares, pues ¿por qué no nos cambiamos a Bitcoin? Y empezó hizo la moneda de curso legal, puedes pagar obligaciones en Bitcoin, cosa que nadie hace porque pues mejor me quedo con el Bitcoin y pago con fiat, ¿no? Pero bueno, eh, entonces fue un gran acierto eso, hacer dos monedas de curso legal, que creo que mi ley va por ese camino también, ¿eh? O sea, cualquier moneda puedes usar para liquidar cualquier obligación, incluyendo el Bitcoin. Entonces está muy bien. Y además, brillantemente dijo, bueno, las reservas que tiene el país no las voy a poner en dólares, sino las voy a poner en Bitcoin. Hasta ahí, perfecto. Ahora, lo que quieren hacer los gringos ahorita ya, o sí me parece una estafa monumental, porque su propuesta es imprimir billetes digitales y comprar Bitcoin. O sea, y así lo dicen, vamos a imprimir dólares para comprar Bitcoin. Qué hijos de puta, qué bárbaro. Se van a comer la gallina, escondan las plumas de perdida, ¿me entiendes? Entonces, Mm. sí, qué Es, bueno que compren su reserva, pero con dinero falsificado, emitido, qué bárbaro, es un robo, un atraco, ¿no? sí, ¿no? Y que aparte, cuando tú te quieres endeudar para comprar Bitcoin, es a tu riesgo, pero en su caso es a riesgo del mundo entero, ¿no? Porque por efecto, al ser la moneda reserva mundial, lo que están es que todos le estamos pagando su reserva estratégica, hasta sus enemigos. En Exacto. este caso, Exacto. sí. Es lo que se llama el Mm. famoso, lo dijo un francés hace muchos años, el privilegio exorbitante que tienen los Estados Unidos por emitir la moneda mundial. Es que de veras todos los demás paisanos del Charles de mundo, Gaulle. unos retrasados mentales por aceptar el dólar como reserva y cuando se maneja con estos criterios, ¿no? Mm. Sí, en esto yo creo que daría para una buena conversación porque al final, dentro de este otro mundo de las shitcoins fiat, que no dejan de ser también eso, también hay ligas, ¿no? Y Claro, aunque el dólar es malísimo, es la mejor shitcoin, ¿eh? Es el mejor fiat que hay y tiene narices que sea así con todas las barbaridades que hacen y ves todos los trillions que emitieron en pandemia y tiene narices que hayan ganado al euro, hayan ganado a todas. O sea, es increíble. increíble. Creo que el franco suizo es el único que le aguanta un poco el tipo, pero bueno, es digno de estudio. Sí. Estamos quedándonos sin tiempo y a mí me gustaría cerrar con un tema que creo que para mí es capital, porque nos encantan los bitcoins, hablar de Bitcoin, hablar de la historia monetaria, pero, pero claro, muchas de las cosas que hemos comentado aquí acaban chocando con regulaciones que hacen estos gobernantes políticos que no tienen ningún interés en ponerlo fácil, ¿no? Entonces, tú hablas mucho de esa batalla cultural porque todo este gobernante, o sea, aparte de estar infectado de una falta de ese control, de una falta de libertad total para el individuo, están infectados de socialismo, ¿no? Entonces hay además que tienen el relato ganado, porque es lo típico de es muy difícil, cuando no estás preparado, combatir el argumento de no es que todos somos iguales y por lo tanto, ¿por qué unos van a tener más y otros van a tener menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú promueves mucho lo de que nos tenemos que armar para saber luchar esta batalla cultural y no callarnos, no dejar que sigan ganando metros esta gente, ¿no? Y yo te quería preguntar que, conectando estos dos temas,
¿qué papel crees que va a jugar Bitcoin en esa batalla cultural? Permíteme que te interrumpa un segundo. Quería agradecer a todos esos oyentes y a la gente que se suscribe a este canal. Como sabéis, esto no está patrocinado, con lo cual se aprecia mucho un like, que lo compartáis, que lo comentéis. Así que quería apoyaros de la siguiente forma. A la primera persona que comente reward o compensación en los comentarios, le daré 10.000 sats. Lo pongo aquí en el medio para así que haya un pequeño proof of work y que la gente que ve el podcast detenidamente y que lo escucha tenga la oportunidad de ganar algo de Bitcoin. Así que sin más preámbulos, os dejo que sigáis con el podcast. Qué bueno que lo mencionas. Y sí, antes de entrar al tema, yo diría, le debemos muchísimo a Javier Milei, el presidente de Argentina, por poner estos términos en la mesa. Por ejemplo, zurdo de mierda, infectada el alma de socialismo. Sí, no hay que darles un centímetro, porque son unos asesinos, son los responsables de la muerte de cientos de millones de personas y de la miseria de otros cientos de millones de personas. O sea, hay que encararlos de lleno por la mierda humana que son estos gobiernícolas socialistas. Y esa palabra es mía, la de los gobiernícolas. Les recomiendo que la usen, porque no se merecen eso de gobernante. Son unas mierdas. Y el paso uno es reconocer la situación y luego actuar, ¿no? Entonces, la batalla cultural es el comienzo y así es como empecé la plática. Es decir, tienes que tener una filosofía del hombre y de la vida y del mundo para poder entonces armar tu esquema conceptual de cómo funcionan las cosas. En ese contexto, el Bitcoin es importantísimo porque te da independencia del gobiernícola. Mientras que cuando estás en el mundo fiat, pues eres 100% dependiente del dueño del token, ¿me entiendes? Y el dueño del token decide que todos somos iguales y que todos vamos a vivir en una celda, como en el zoológico europeo, y todos somos iguales, igualitos, igualitos. Y les damos de comer ahí, y les damos su servicio médico también, y les damos su piso también. Encarcelados todos como animalitos. Otra, pues, a los jóvenes, por eso hay tanto joven decepcionado, caray. Porque qué pinche vida les estás mostrando, ¿no? Sí, yo... Como, ¿por qué te vas a esforzar? ¿Por qué vas a trabajar si vas a ser un pinche animal en la jaula del zoológico ese? Sí, yo creo que Julian Assange nos enseñó algo con Bitcoin, que también se puede aplicar a esta batalla cultural que tenemos por delante, y es que cuando todo te lo bloquean, Bitcoin no te lo bloquean, ¿no? Y ellos lo que van a intentar es que te quedes... Es como un asedio, ¿no? En la época medieval, cuando querían que tú te rindieses, te asediaban un mes, te quedabas sin comida y ya tenías que salir, ¿no? Te tenías que rendir. Entonces, yo creo que el asedio es económico. Te cierran las cuentas, te frenan la... Y cuando te pasa a ti, vale, pero cuando le empieza a pasar, no puedes pagar el colegio de tus hijos, cuando no puedes pagar la hipoteca, ahí es cuando ya te tiembla todo, ¿no? Y esa es la gracia de Bitcoin, que te da una herramienta para poder resistir ese primer golpe que ellos siempre quieren darte, te quieren avisar quién manda. Y bueno, con Bitcoin lo tienen un poco más complicado. Yo quería pedirte para cerrar esta entrevista un consejo para los jóvenes. Hablas mucho de los jóvenes, tienes escuelas, tienes universidad, te gusta predicar con esta parte de construir a personas que tengan los ojos abiertos. Y yo te quería pedir un consejo para los jóvenes en esta batalla cultural, porque hay muchas frases que creo que se le atribuyen a varias personas, que dicen algo así como: cuando eres joven no tienes corazón si no eres de izquierdas, y cuando eres mayor no tienes cabeza si no eres de derechas. No tienes cerebro. Quien ha leído Ayn Rand, exacto. Quien ha leído Ayn Rand sabe que esto no va ni de izquierdas ni de derechas, esto va de libertad o en contra de la libertad. Entonces tú tienes que definir en qué lado estás. Pero yo te quería pedir si habría algún consejo, algún material, alguna película, algo que recomendarías a los jóvenes para que se saltaran esa fase. No tienen por qué, o sea, yo considero que no tenemos por qué pasar por esos años perdidos dedicados al socialismo, a creer en el socialismo. Entonces, si pudieras
canjearle esos años para que no tuvieran que pasar por ahí, ¿qué consejo, qué material les darías? A ver, bueno, lo primero es que tiene que pasar por una iluminación personal. Una iluminación personal que te haga rebelde y que te diga, yo no voy a aceptar y no voy a consentir a lo que me están exigiendo que haga porque no está bien. Entonces, ese estado de ánimo, de rebeldía y de negar el consentimiento, pues, ¿cómo llegas a eso? ¿Sí? Ok, hay, hay un problema porque no todo el mundo tiene ese carácter, ¿verdad? Y ciertamente en las escuelas te van formando para ser un animalito de zoológico, ¿verdad? Siéntese ahí, no hable, escriba bien, siéntese en la fila 2, silla 5. Te van domesticando como animal. Entonces, puta, pues está bien difícil salirte de eso, ¿no? Habrá, como siempre, personajes raros que tenemos otro carácter y que somos rebeldes por naturaleza. Y a eso yo les recomiendo definitivamente estudien La Rebelión de Atlas, porque es un libro, aparte de muy buena novela interesante, precisamente la trama es como el Estado opresor, el gobiernícola, llega a tal nivel que a los productores y a los creadores los, no los expulsa, sino ellos mismos, los productores y los creadores, se abstraen de la sociedad y se retiran a un lugar mítico y no producen nada para beneficio de los parásitos socialistas. Y entonces viene el colapso socialista, como vemos hoy en Cuba. Es una cosa lamentable cómo vive la gente. Es un colapso completo, no tiene ni qué comer. Dicen que es por el bloqueo, pero ¿qué tiene que ver los mangos que no crecen por el bloqueo o los pollos que no ponen huevos por el bloqueo? O sea, es una estupidez. Pero en fin, en el libro de Ayn Rand te revalora al personaje que produce, al personaje que crea valor para los demás. Porque eso es lo que es el empresario. Yo soy rico porque la gente me ha dado su dinero. ¿Por qué? Porque yo le resolví sus problemas a millones y millones de personas, ¿no? Por eso me dieron su dinero, porque no se fui y se los quité con una pistola como el Estado, ¿verdad? Me lo dieron voluntariamente, porque yo le resolví sus problemas. Entonces, cuando no hay empresarios, ¿quién resuelve los problemas? Pues nadie, entonces hay puros problemas. Entonces, ese tema tan sencillo lo explica muy bien Ayn Rand. Y luego hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el camino de la servidumbre de Hayek, los escritos de Rothbard, El hombre, la economía del Estado. Pero también tenemos el problema que la gente ya no lee, no se educa y pues, contra la ignorancia no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, otra cosa que les diría es a los jóvenes, es no teman de largarse de Europa. No tienen por qué estar en la jaula y en el museo. Pueden salir. Y todos nos podemos salir, ¿eh? Y vas de turista. Este es muy buen... Sí, y es muy buen consejo y de hecho cuesta mucho cuando estás metido en la cámara de eco, yo hablo de España, Sí. Cuando los medios te están bombardeando que esto es lo mejor que hay, cuando te están diciendo que la clase alta en España empieza a partir de los 3.000 euros al mes, porque te están haciendo una media de lo que se gana y por media te dicen, no, pues ahora la media, el grueso, a partir de aquí ya hay solo un 1% o un tal, y por lo tanto esto ya es clase media. No, estás igualándonos a todo o haciendo los cálculos desde una clase que se está empobreciendo y entonces sí, el que más cobra a lo mejor es a partir de 3.000 para arriba, pero eso no le convierte en clase Pero alta, fíjate, ¿no? Y esa reconversión es difícil salir de ahí. Sí, claro. Y fíjate qué interesante porque hablan de dinero, ¿no? 3.000 euros. Pero es que el trabajo no nada más te da para comer, el trabajo te tiene que dignificar. O sea, ¿cuál es el significado del trabajo para una persona? ¿Por qué trabajar?
Nada más para sobrevivir. Entonces, eso crea muchas decepciones entre los jóvenes y entre los adultos también, ¿no? O sea, ¿por qué existimos o qué? ¿De qué se trata? Es más complicado. Y el problema de España es que ¿en qué puedes trabajar? Tienes que ser funcionario, cabrón. O sea, porque todo está prohibido, no puedes hacer nada, cabrón. Camarero, cadenero de la discoteca, cabrón. Ah, qué padre. ¿Y luego? ¿Cuál es el significado de todo esto? No, yo veo una enfermedad muy fuerte en Europa, pero ahorita estoy criticando muy fuerte Europa, pero, híjole, a mí no me gusta ir a Estados Unidos porque está peor en muchas cosas, ¿no? Happens to be que no está tan mal en el tema de las jaulas y, y, y el sometimiento al gobierno, ¿no? Pero también los problemas sociales que tienen allá son bárbaros, ¿no? Hay que empezar por eso, por lo primero. Por cuáles son tus principios y valores. Por ahí tienes que empezar. Y cosas muy sencillas, o sea, el hombre es un ser libre, es moralmente imperativo ser libre, y eso implica también ser responsable. La libertad impulsa el intercambio pacífico entre las personas. Esa libertad impulsa también la especialización entre las personas que permite el aumento en la productividad. Como hay especialización, entonces hay comercio. Como hay comercio, hay paz. Y como hay paz, pues hay progreso. Entonces ahí está la visión ética, o ¿cómo te diré?, del mundo, que es la que necesitamos. Y el Bitcoin es una parte muy importante de eso, que te da autonomía y te abstrae de las reglas gobiernícolas, criminales, fraudulentas. Hasta luego. Lo vamos a dejar aquí, pero creo que tanto a Leo como a mí nos encantará poder volver a charlar en un futuro. Muy bien. Quizá, quién sabe, a lo mejor en una pista de golf, que sabemos que eres aficionado. Leo también, yo os acompaño, os llevo los palos, lo que me pidáis, yo lo miro, pero sí que quizá podríamos algún día hacer un podcast ahí. Creo que de todo esto lo que estábamos hablando es muy difícil y queda alejado para mucha gente, porque, y eso creo que es algo que hace la rebelión de Atlas, que es que necesitamos desprogramarnos. Nos han programado mentalmente en un cierto marco y le tenemos, cuando yo venía de ese entorno, y además es sorprendente con familia de empresarios que yo viniese de ahí, o sea, porque el sistema había ganado de pensar que decir que eres empresario con boca pequeña porque es malo, o decir que tienes dinero con boca pequeño porque quien tiene dinero es malvado, ¿Qué tal? ¿no? Entonces hay como muchas desprogramaciones que hay que hacer. La rebelión de Atlas creo que es un gran resumen, aunque son 1000 y pico páginas, pero créanme que vale la pena leerlas. Y bueno, me gustará poder seguir expandiendo por esto. Ricardo, Claro. Ha sido un gustazo poder charlar contigo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Luna y Leo. Y síganme en las redes Ricardo Salinas en Twitter, para que estén actualizados sobre las posturas del tío Richie. Y sigan a Milei también, porque esa es una bocanada de aire fresco. Sí. Sin duda, pondremos en la descripción todos los links, si es que no te siguen ya, que seguro que sí. Gracias, Ricardo, un saludo. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego.